Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. Las agencias de noticias tienen una presencia importante en los flujos de información periodística, a partir del lugar poco visible, aunque privilegiado, que ocupan en el sistema de medios. En su cotidianidad, las agencias seleccionan, elaboran y transmiten relatos de interés públicos que influyen en el proceso de la construcción de la agenda cotidiana de los medios. Entonces, ¿qué es una agencia de noticias? ¿Qué lugar ocupa dentro del periodismo? Una agencia de noticias para mí es como un mayorista de información. Una forma de proveer a todos los demás medios de lo que está pasando en el momento y además de empezar a hacer el primer relato de la realidad. A esto de que periodistas hacemos la primera versión de la historia, bueno, la agencia es la primera de todas. Desde la vieja paloma mensajera que hay agencias de noticias en el mundo. Y a partir de ese momento, toda la suma de elementos técnicos ha puesto a las agencias en carrera antes que los demás medios. La agencia de noticias, a diferencia del resto de los medios de información, trabaja la noticia en su estado puro. Por lo general tiene que ver con los acontecimientos y sus protagonistas, aunque esto en el último tiempo ha comenzado a modificarse, pero podríamos decir que es eso, una gran productora de noticias, de tal suerte que hoy en el mundo, a pesar de los distintos avances que se han producido en el terreno de la información, todavía 2/3 de la información publicada es generada por las agencias de noticias. Lunes 10 de la mañana, Agencia de Noticias Telam. ¿Cómo se construyen las noticias? ¿Qué es noticia y qué no? ¿Cuántos turnos tienen de secretarios de redacción? Estamos las 24 horas. Hay un turno que arranca a las 6 de la mañana, pero hay una persona que trabaja desde la 1 hasta las 6, desde las 2 hasta las 6 de la mañana. O sea que están las 24 horas permanentemente, hay gente en la mesa de edición editando. ¿Cuánta información dan por día? Cables, entre 300, 400 cables, a veces hasta 500 cables se producen al servicio diariamente. ¿Y la información que llega, cuánto se ve después en los medios? No todo lo que sale al servicio después es tomado por los medios. Hay más de entre 300 y 500 abonados aproximadamente en todo el país.
En este momento el número debe estar arriba de 500 abonados. Hay diferentes calidad de abonados, ¿no? Pero todos los diarios, las radios, los canales de televisión que hay en el interior del país están generalmente abonados a Telam. La mayoría de ellos, se podría decir que el 90% está abonado a Telam. ¿Y ahora? Bueno, ahora en 5 minutos tenemos una reunión de edición. Como periodistas, tienen que chequear las fuentes. Son los primeros y no son los que terminan saliendo muchas veces en las investigaciones, ¿no? Porque se levanta la investigación o de Clarín o de Página 12 o de La Nación, que quizás tiene que ver con datos que ustedes sacaron. En realidad trabajamos para los medios de comunicación nosotros. Es decir, en realidad, si bien el destinatario final siempre es el que lee, el que escucha o el que ve, nosotros en realidad trabajamos para los medios de comunicación y que los medios reproduzcan esto. Así han vivido y subsistido las agencias durante toda la historia de la comunicación. Los medios gráficos, luego la radio, luego la televisión, la usaron como base, hasta que empezó a aparecer las modalidades interactivas de la última década. Hay un gran debate para saber qué deben hacer las agencias de noticias hoy a partir de esta irrupción masiva, fundamentalmente a través de Internet. ¿Cómo nacieron, evolucionaron y se consolidaron las agencias de noticias como motores fundamentales de la producción periodística a lo largo de la historia? 1835, Francia. Jean-Louis Havas funda la primera agencia mundial de información, hoy la Agence France-Presse. Al principio se elaboran las noticias traduciéndolas de los periódicos extranjeros. 1848, Estados Unidos. 6 editores de prensa de Nueva York crean la cooperativa empresarial Associated Press para reducir costos compartiendo sus recursos. 1851, Inglaterra. El alemán Julius Reuter funda la agencia de noticias que lleva su nombre. Esta agencia británica se destaca por introducir el teletipo como medio para difundir sus informaciones. 1859. Se establece un acuerdo de agencias por el que se reparte el mercado mundial. Havas se queda con el control informativo del Imperio francés y de parte de Europa. La agencia alemana Wolf opera en Europa Central y en el Imperio ruso, y Reuters en el Imperio británico, en la mayor parte del continente americano y en Extremo Oriente. 1875. Después del acuerdo, la agencia Associated Press presiona para redistribuir las áreas asignadas y se queda con el manejo exclusivo de las noticias en el interior de los Estados Unidos. A partir de 1880, los países occidentales dictan leyes que organizan la estructura informativa en torno a las agencias nacionales de noticias. Bajo ese predominio de las agencias, todos los medios atienden a los mismos temas. Siglo XX. Ya en 1919, Associated Press da servicios de noticias a 22 periódicos en Sudamérica. 1939. España. En Burgos y en plena guerra civil se funda la agencia española EFE. 1944. Argentina. Se crea la primera agencia de noticias estatal, la Agencia Nacional de Información. Hasta entonces, los medios dependían de las cadenas informativas difundidas por United Press International y Associated Press. El 14 de abril de 1945 nace en la Argentina Telam. 1959. Cuba. Nace Prensa Latina. La agencia, ideada por Ernesto Che Guevara y dirigida por Jorge Massetti, busca informar con una visión del mundo diferente a la de los monopolios mediáticos de entonces. 1965. La agencia EFE abre en Buenos Aires la primera corresponsalía en América. Se inicia la expansión en el mercado iberoamericano. En la década de 1970, con el auspicio de la ONU, surgen 2 agencias específicamente dedicadas al tercer mundo: la Agrupación de Agencias de los Países No Alineados y la International Press Service. 1973. Nace Noticias Argentinas, la primera agencia de noticias privada del país, luego de que el Poder Ejecutivo prohibiera a las agencias extranjeras difundir noticias nacionales dentro de Argentina. En 1976,
Dada la censura impuesta por la dictadura militar argentina, el escritor y periodista Rodolfo Walsh crea Ancla, la agencia de noticias clandestina. El 15 de marzo de 1982 es fundada por un grupo de diarios de la capital federal y del interior de la Argentina, la agencia privada Diarios y Noticias, DIN. Siglo XXI. Internet revoluciona el mundo de la transmisión de información. Todas las agencias internacionales abren páginas web donde ofertan sus servicios a cualquier usuario de la red. En la actualidad, 4 agencias controlan el sistema internacional de difusión de noticias. Prácticamente toda la información mundial es transmitida y recolectada por Reuters, France Press, Associated Press y United Press International. Pues a las 12 va al Ministerio de Educación, te inauguran una muestra de ciencia. Nosotros de policiales tenemos el robo de boqueteros que va ahí cerca de Congreso. Bueno, entonces a trabajar porque la agencia nunca duerme. Los títulos de los cables de agencias son mensajes entre colegas. No es un título que pretenda transmitir una información al gran público. Es algo que hace el periodista de agencia, el editor de agencia, para que el colega de un diario procese rápido la información y así a vuelo de pájaro vea cómo se puede procesar eso y cómo se puede usar. Las agencias tienen como gran responsabilidad el prestar un servicio público. Los periodistas deberíamos tener más en cuenta que prestamos un servicio público. No se puede de ninguna manera, por eso hay que chequear bien la información, para poder estar diciendo algo realmente cierto y auténtico y comprobable y contrastable. Ahí es donde hay mayor responsabilidad. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, mande copias a sus amigos. El terror se basa en la incomunicación, rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Rodolfo Walsh, Cadena Informativa, 1976. Luego de la primera reunión editorial y con el temario del día a desarrollar, los periodistas designados por las distintas secciones van a cubrir los acontecimientos que serán noticia. Cecilia, entonces ahora vas a cubrir la inauguración de Ciencia. Exactamente, el túnel de la ciencia. Vamos a ver qué nos dicen los funcionarios, cómo está pensado esta iniciativa, qué aporte va a hacer el túnel de la ciencia a la educación. ¿Te vas para adelante a tomar nota? Voy a tomar nota, sí, voy a grabar y voy a ver si alguien me cuenta qué está pasando, qué va a pasar. Acá? Acompañan a la señora Presidenta de la Nación, el señor Ministro Federal de Relaciones Exteriores. 3 cosas. La primera, resaltar las palabras del señor Ministro de Relaciones Exteriores, sobre también las cosas fantásticas que tenemos. Por eso también tenemos cosas en común. Yo quiero felicitar. El periodista ya se encuentra en condiciones de bajar a continuación su trabajo a papel para crear un cable con esa noticia. ¿Quiénes serán, en definitiva, los destinatarios de ese cable de noticias? ¿Para quiénes trabajan las agencias? Las agencias trabajan para la sociedad, pero hay entre sus abonados un montón de públicos, con lo cual intentamos hacer un periodismo bien plural, porque nuestros clientes están en todo el espectro. Tenemos diarios tirados a la derecha, otros tirados a la izquierda, algunos oficialistas, otros francamente opositores. Las agencias de noticias tenemos que tener una góndola con todo el material informativo para que le sirva a todo el mundo. La diferencia fundamental de una agencia estatal con relación a una agencia privada es que para la agencia estatal
No prima el interés del lucro. Una agencia privada debe tener ganancias y por lo tanto hay una estrategia comercial alrededor de esa información que produce y de cómo se comercializa. La manera en que las agencias construyen las noticias, utilizando algunas palabras y otras no, tocando determinados temas y otros no, influyen claramente en su línea editorial. Ahí es donde la línea editorial de la agencia está más marcada. Quienes estudian el desenvolvimiento de las agencias de noticias en el mundo y plantean que lo ideal sería que ni las estatales ni las privadas tuvieran un único propietario que supere más del 20% de las acciones que tenga esa empresa. Me parece muy interesante que haya agencias estatales y en el mundo hay experiencias de gobierno de agencias estatales muy interesantes. La Deutsche Welle, que es la cadena de todas las televisoras estatales, radios y eso, a través de un consejo donde participan organizaciones sociales, sindicatos, cámaras empresarias. Es una forma de esquivar el hecho de que una agencia estatal se convierta en oficial. Y me parece que nos debemos ese debate, justamente ahora que se abre la posibilidad de que haya medios de otro tipo, que no sean solamente empresariales, a partir de la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales. Nos debemos, o por lo menos habría que probar, a ver si ahora sí funciona. Porque si no sería un fracaso y tendrían razón los que hablaban en contra de la ley. Al finalizar la década del 50, 15 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba dividido en dos bloques por la política internacional denominada Guerra Fría, que contemplaba una polarización ideológica basada en dos sistemas económicos en oposición, el capitalismo y el socialismo. En Latinoamérica se vivían tiempos libertarios. Era una época en la cual se dirimía si seguir atados al imperio norteamericano o elegir una vía emancipadora. El 16 de junio de 1959, 5 meses después de haberse concretado la Revolución Cubana, nació Prensa Latina, con el objetivo de hacer frente al flujo informativo de los monopolios mediáticos de esa época. Ideada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, con la misión de mostrar al mundo una mirada diferente, esta iniciativa se implementó dentro de la denominada Operación Verdad. Desde un principio, Prensa Latina anunció abiertamente su compromiso político con la causa revolucionaria, sin renunciar al rigor profesional que demandaba su tarea. La misión estuvo a cargo del argentino Jorge Ricardo Massetti, y entre los 20 periodistas que componían el núcleo inicial se encontraban Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh y Rogelio García Lupo. Las estadounidenses Associated Press y United Press International eran las agencias que reinaban en América Latina. Desplegaban noticias que impedían que la realidad de los países americanos se conociera en su territorio y en el resto del mundo. Por eso, desde un principio, Prensa Latina se propuso hacer llegar noticias latinoamericanas contadas por latinoamericanos, algo que hasta entonces no sucedía. A pesar de los obstáculos políticos, de la desventaja en recursos financieros y tecnológicos, y aunque sus competidores le auguraban un mes de vida, 5 décadas después, esta agencia de noticias sigue mostrando al mundo una mirada diferente. Prensa Latina fundó así una nueva forma de hacer periodismo, objetivo, pero no imparcial, porque según declaró Massetti en su nacimiento, es una cobardía ser imparcial, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. Bueno, nos estamos encontrando con periodistas de Indymedia. Hola. ¿Qué vienen a cubrir? Estamos cubriendo acá un conflicto generado por un empresario inmobiliario que construye barrios privados, que se quiere adueñar de un territorio que es considerado sagrado por comunidades indígenas y un territorio que es público, es un lugar que los vecinos de la zona vienen a pescar desde hace décadas y que contenía un sitio arqueológico de hace 1000 años. En el cual se ha excavado, se ha sacado 10.000 piezas arqueológicas que tienen 1000 años de antigüedad. ¿Acá? Allá. Ahora, estas noticias no suelen verse en los grandes medios, ¿no? ¿Cuál es la agenda de Indymedia? Y la agenda de Indymedia justamente suele ser noticias que no salen en otros medios
No porque nosotros nos encantaría que salgan en los otros medios. Y de hecho uno de los trabajos nuestros es intentar que esas noticias tengan más fuerza y que finalmente que salgan por medios hegemónicos. ¿Y qué características tiene Indymedia como agencia? Indymedia es en realidad un montón de medios y activistas que existían antes que se juntaron para hacer un sitio de internet con una característica muy fuerte que es que cualquiera puede publicar. Están los propios protagonistas, los voluntarios, los militantes, los activistas de medios de comunicación que conforman Indymedia, pero está abierto a que cualquiera pueda publicar. O sea que yo también puedo publicar algo si quiero. Así es, cualquiera puede entrar y publicar y nosotros lo que hacemos es revisar. No hay censura previa, hay una revisión posterior para asegurarnos de que no haya mentiras. Pablo de Indymedia entonces empieza a entrevistar a una de las vecinas que se está quejando porque este es territorio y cementerio de los pueblos originarios y se quiere construir un country. Es gratificante cuando uno produce un informe o una investigación, nos hace un seguimiento de un caso y ve cómo después eso va teniendo sus repercusiones. O porque lo levantan textual citando, o muchas veces no citando, o porque otro periodista hace la nota en base a haberla visto primero. Y eso ha pasado mucho en los últimos años. ¿Qué otras alternativas periodísticas existentes toman el modelo de agencias de noticias para amplificar contenidos que no se ven en la agenda de los grandes medios? La agencia de noticias de la CTA intenta cubrir, digamos, lo que es la información de lo que protagonizan los trabajadores organizados dentro de la central en todo el país. La agencia ACTA tiene hoy más de 50 corresponsalías en distintas ciudades del país y que en principio son los mismos trabajadores organizados dentro de la central y dentro de las organizaciones que la componen los que, además de protagonizar la noticia, son los que la cuentan. En la mayoría de los casos no eran consideradas noticias muchas cosas que en realidad para los trabajadores sí son importantes, que tienen que ver no solo con un conflicto, con un paro, con alguna actividad, sino también con cuestiones como, por ejemplo, participar de una paritaria, organizar una actividad cultural dentro del sindicato, organizar algo en el territorio, digamos. O sea, todo eso para nosotros es noticia. Desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. El 8 de octubre de 1995 se llevaron a cabo elecciones en el Chaco. Peleaban por la gobernación de la provincia el radical Ángel Rosas y el justicialista Florencio Tenev. Todos los medios nacionales publicaron la información del hecho. La agencia DIN, Diarios y Noticias, fue una de las que con sus cables informativos cubrió el escrutinio. Lo que se escribe en estos cables, se supone, son noticias en estado puro. Sin embargo, hay detrás un redactor y, por lo tanto, un punto de vista. Se presupone que al no adjetivar se garantiza cierta objetividad, pero la forma en que se jerarquizan los datos marca la línea editorial de cada agencia. Veamos un cable de la agencia DIN de esa fecha. Se cortó la luz cuando ganaba Rosas. Titulaba este cable enviado a las 20:22 y señalaba que, suspendido el escrutinio por el desperfecto técnico, el candidato radical superaba al justicialista en 6 puntos. Las noticias que emiten las agencias tienen el formato de pirámide invertida. Esto quiere decir que lo más importante de la noticia debe estar publicado en el primer párrafo. Por lo tanto, en la cobertura de este cable se ve cómo el dato primordial, la noticia, era el corte de luz. 17 minutos después, a las 20:39, se difundió otro cable de la agencia DIN y del mismo enviado. En este caso, el título anunciaba: «Volvió la luz y Tenev acorta diferencias». En el título se deslizaba la opinión del periodista y lo que sugería logra despejarse en el segundo párrafo. Los cómputos difundidos después del corte de luz indican que Ángel Rosas mantiene su ventaja, pero Tenev descontó la diferencia a casi 3 puntos. ¿Por qué el envío reunía las informaciones del corte de luz y del descuento de diferencia por parte del candidato Tenev? Juntar el corte de luz con el acercamiento de votos del justicialista fue una manera de decir que hubo alguna irregularidad durante la falta de servicio eléctrico,
para que esta diferencia se acortara. Esta reunión de informaciones es una forma de editorializar. En este caso, el escrutinio final dio por ganador a Ángel Rosas, por lo que el corte de luz no afectó el resultado que se venía anunciando, y ese corte no pasó de ser una anécdota. Pero, ¿qué habría sucedido si el resultado hubiera sido el contrario? ¿Se hubiera afirmado concretamente un fraude? Bueno, volvimos y ahora... Y ahora tengo que hablar con la editora, a ver qué es lo que vamos a hacer. Concentrate primero en la cartelera de Cristina Está bien. Ciencia, ¿sí? Está Así bien. la cerramos. Esto, si pudiéramos encontrar la forma de vincular las ciencias duras con lo cotidiano de la vida, ¿no? Y ahí aparece la cuestión. Esa frase me encanta. Como vimos, los hechos convertidos en noticias sufren desde su concepción hasta ser consumidos por el ciudadano de un sinnúmero de alteraciones que nos hacen poner en crisis la construcción de la realidad que nos presentan los grandes medios. Bueno, acá terminé el cable. Y le pones tus iniciales. Le pongo primero Telam al final y después las iniciales mías. Y lo envío. Claro, ahí está, ¿ves? Roxana lo saca de la etiquetera y lo edita. Yo le diría al lector que trate de identificar las fuentes que se citan siempre en todas las notas, en todos los textos. Porque cuando uno pone en una nota que algo se le confirmó a la agencia tal, es porque admite que hay trabajo detrás suyo. La polución informativa que de algún modo padecemos los habitantes del planeta Tierra hoy no significan de ningún modo que estamos mejor o más informados. Me parece que necesitamos una sociedad que aprenda a decodificar qué información necesita, cuál es la información que le interesa y a leer entre líneas y poder advertir cuando en realidad son operativos que muchas veces además van en contra de sus propios intereses. En la medida en que la sociedad también vaya aprendiendo cómo informarse mejor y de qué manera poder decodificar lo que hay detrás de cada una de las intenciones cuando se produjo esa información, seguramente va a poder tomar ese individuo y esa sociedad en definitiva en su conjunto mejores decisiones. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.